Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Nos encontramos en su programa El Seminario Habla Hoy. Como cada sábado, nos da mucho gusto saludarles. Y bueno, recuerden que en la primera parte reflexionaremos a la luz del magisterio, en el cual hablaremos sobre la segunda parte de la catequesis sobre la vejez que el Papa Francisco nos ha estado compartiendo. También en la segunda sección titulada Llamados a la Santidad, estaremos hablando sobre dos santas mártires, Santa Perpetua y Felicitas. Y por último, tendremos la reflexión del Evangelio del día de mañana. Queridos hermanos, pues sean bienvenidos, quédense con nosotros. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en su programa El Seminario Habla Hoy. En esta sección de A la Luz del Magisterio continuaremos hablando sobre las catequesis del Papa Francisco. En esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda catequesis que nos da acerca de la vejez. Para esto nos acompaña, como es de costumbre, nuestro hermano Alfonso, el cual nos comenzará compartiendo lo que dice el Papa Francisco. Adelante, hermano. Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por el favor de su atención. Como en cada programa, nosotros vamos a estarles compartiendo este mensaje del Papa. Hoy, las palabras claves para entender la longevidad es como un signo. Y precisamente el Papa Francisco empieza retomando estos ejemplos que tenemos en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque escuchamos de muchas personas que viven muchos años, muchos siglos, y el Papa Francisco toma este ejemplo como un signo de mucha bendición, porque qué padre no le gusta ver crecer a sus hijos. Ya hace una emisión compartíamos que el Papa Francisco decía que este nuevo pueblo, las personas de la tercera edad, hay muchas personas, es numeroso hoy en día como nunca en la historia. Y pues esto de vivir muchos años refleja una bendición el ver crecer a sus hijos, el ver que sus hijos ya tienen su propia descendencia y convertirse en abuelos a estas personas de la tercera edad. Así es, y bueno, el Papa Francisco nos recuerda que en la sociedad, pues, vivimos niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y bueno, él recordaba que es bastante importante que haya comunicación en los adultos y en los jóvenes, pero es muy importante también, lo va a mencionar así, que haya comunicación entre niños y ancianos, porque los niños que van creciendo van a tener sus raíces en sus abuelos, que les van a comentar acerca de lo que ellos ya vivieron, de su historia y también los sueños que quizá no cumplieron y que saben que no les alcanza para cumplir y que tienen sus deseos en que esos niños los cumplan esos deseos de un mundo mejor. Y bueno, las personas ancianitas tienen bastante sabiduría y es por eso que se las van a transmitir a los niños por medio de estos diálogos, por medio de estas pláticas que les van a comentar, bueno, como formas de historias, cuentos, y es ahí donde vamos a formar la sociedad. Claro que sí. A la luz de lo que estás diciendo, Said, el Papa hace hincapié en algo muy importante. Dice que la sociedad de hoy es muy hostil con esas personas de la tercera edad, con nuestros ancianos. Es muy hostil, pero también hoy el mundo propone una manera de tratarlos, que es el descarte, así lo dice el Papa Francisco. De tal manera que nosotros lo vivimos en carne propia a veces en nuestras familias, donde no hay tiempo para estas personas, para nuestros abuelitos, para nuestras personas mayores, no hay tiempo de atenderles, no hay tiempo de escucharles. También como referencia, dice el Papa Francisco que en muchas ocasiones es también por el estilo de vida que se lleva, porque se trabaja todo el día y no hay tiempo para ellos. Y también nos hace mencionar otro grupo vulnerable de no poner atención a nuestra familia, que son los niños. De tal manera que el Papa Francisco nos dice, los niños y los ancianos
a veces no se les tiene tiempo para atenderles, para escucharles. Y eso es algo que está presente en nuestra sociedad, tal vez en nuestras propias familias. Pero el Papa nos invita precisamente con lo que dices tú, Said, a verlos como ese tesoro de sabiduría. Y esta palabra que es el diálogo, que estemos en un diálogo. El Papa Francisco también hace una mención de un sueño que se tiene, ¿no?, en una sociedad ideal, que es precisamente la comunicación entre niños, jóvenes y ancianos. Dice el Papa Francisco, ¿qué calidad de sociedad tendríamos si esto lo lleváramos a cabo? Así es, y bueno, el Papa Francisco ante esto del tiempo hace algo muy bonito, bueno, una alusión muy bonita al decir que para obtener sabiduría a veces es necesario perder el tiempo. Y él lo va a llamar así porque dice que es perder el tiempo ante el activismo que muchas veces llevamos, es detenernos a platicar con las personas que quizá nunca nos detenemos a platicar, nuestros papás, nuestros abuelos, aunque los tengamos en casa. Y quizá a veces por eso, por tenerlos ahí, es cuando menos nos detenemos a platicar. Y dice que, bueno, así como el niño va a perder el tiempo con el abuelito, pues platicando, contando historias, pues es ahí donde está adquiriendo la sabiduría. Entonces, el Papa Francisco va a decir que va a ser importante el diálogo, pero para esto él le va a llamar perder el tiempo, que en realidad no se está perdiendo nada, sino se está ganando la sabiduría de las personas ancianas. Así es, Said. Ojalá, queridos hermanos, y que esta invitación que nos hace el Papa Francisco, nosotros la llevemos a cabo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias, que pasen buena tarde. Hermanos, sean bienvenidos a esta sección de su programa titulada Llamados a la Santidad. El día de hoy hablaremos de dos santas mártires, Santa Perpetua y Felicitas, ambas martirizadas en Cartago, África, en el año 203. Perpetua era una joven noble de familia rica, de familia pudiente, y Felicitas era su esclava. Ambas fueron apresadas por el hecho de que Perpetua había organizado una celebración eucarística en su casa. Entonces el emperador manda a traerlas y las apresan llevándolas a la cárcel junto a otros esclavos. Días después se acerca el diácono Saturo, se ofrece voluntariamente y también lo apresan. Él era el catequista que llevó a cabo el proceso de preparar a Perpetua Felicitas para el bautismo. Las bautiza ahí en la cárcel y por lo tanto antes de morir pues fueron bautizadas. Ellas eran unas jóvenes muy valientes que iban a ser madres. Perpetua era madre de un niño de unos pocos meses y Felicitas estaba embarazada. Ambas fueron condenadas a morir por una vaca furiosa que las iba a cornear. Pero entonces, cuando sucede ese suceso en la arena, pues resulta que la vaca las cornea, pero no las mata. Entonces, la gente del pueblo muy eufórica gritaba que la sacaran por donde entraban los gladiadores victoriosos, porque veían su valentía de estas dos mujeres de recibir la muerte a través de esta vaca. Pero Perpetua, como salida de un éxtasis, dice, ¿dónde está esa vaca que nos iba a cornear? Y entonces la gente empieza a gritar que las maten, que las regresen, entonces las decapitan enfrente de ellas. Para esto, a Felicitas se le había puesto que se le iba a perdonar la vida porque estaba embarazada, pero ella empezó a orar junto a otros cristianos para que su parto llegara lo más pronto posible antes de la fecha de su muerte. Y así sucedió, que ella da luz a una niña. Entonces, pues es ahí donde ella recibe la muerte. También, junto a los esclavos que los acompañaron, pues a ellos los tiraron a unas fieras que los destrozaron prácticamente en el momento. Al diácono Saturo lo condenan a que sea llevado a un oso feroz a que lo destroce, pero da la curiosidad que el oso
realmente no hace nada. Al contrario, muerde a su domador porque quería que atacara al diácono. Para esto, un carcelero pues decide convertirse al cristianismo. Para ello, entonces, como vieron que el oso no le hacía nada, entonces mandan a traer a un leopardo, el cual pues lo desgarra y antes de morir, él toma su anillo, lo mancha con un poco de su sangre y se lo da a su carcelero, quien ahora sí ha tomado la decisión de ser cristiano. Para ello está un diario del cual se llama pues La Pasión de Felicitas y Perpetua, el cual anteriormente pues se leía con mucho ánimo en las celebraciones, la cual San Agustín pues nos dice que era tan grande, que era muy recibido grandemente, que a veces él tenía que decir que no se tomara como a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque motivaba a los cristianos de ver a estas jóvenes valientes cómo entregaban su vida por Cristo. Algo pasa aquí que como la representamos, siempre se representan a Santa Perpetua y Felicitas, a veces en la arena con una vaca que las está corneando, o también dándose un abrazo para darse fuerzas, o dándose el beso de la paz. En muchas ocasiones estas imágenes se han tomado con otro sentido por algunos colectivos que tratan de ponerlas por algo que no fueron, amantes. Entonces hay que recordar esto, ellas nunca fueron amantes, sino dos personas que estaban entregadas al Señor y que tenían esa valentía de dar su vida por Cristo. Santa Perpetua y Felicitas, entonces son mártires de los primeros cristianos, y a los cuales pues sabemos que aparecen en el canon romano. Tal vez se nos hace muy común su nombre porque los escuchamos en misa. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Buenas tardes, queridos hermanos. Ya estamos en la sección Tras los Pasos de Jesús, en la que reflexionamos el Evangelio. Obviamente, el día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio del día de mañana. Está muy interesante, como siempre, nos va a hablar acerca de algo real, algo que conviene a nosotros. Es el Evangelio de San Lucas, es el capítulo 4, versículos del 1 al 13. Fíjense, hermanos, el Evangelio nos va a hablar de tres dimensiones que por lo general el ser humano descuida o por lo general el ser humano pasa por alto. Son las tentaciones de las que vamos a reflexionar el día de hoy. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Nos disponemos para escuchar la palabra del Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante lo hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, les decía tres dimensiones que nos invita el día de hoy a reflexionar el Evangelio, dimensiones de nosotros como seres humanos. La primera, pues, es el orgullo, ¿no?
picar el orgullo a Jesús, ¿no? Si de verdad eres el Hijo de Dios, a ver, convierte estas piedras en pan. A ver si de verdad puedes, ¿no? Igual nosotros, como seres humanos, ¿no? Como seres humanos, si de verdad puedes, aviéntate, hazlo, órale, ¿no? Muchas personas hay que también reconocer, hay que saber, en el caso de nosotros como personas, hay que saber reconocer obviamente nuestro límite. Hay que darnos cuenta obviamente también del alcance que nosotros podemos tener en con nuestras fuerzas, pero también hay que saber medirnos en algunas cuestiones, ¿verdad? No podemos nosotros hacer cosas que están fuera de nuestro alcance. Hay personas que desgraciadamente pretenden y juntar y hacer, pero sin medir las consecuencias que éstas pueden traer para su vida personal y obviamente para con su familia. La segunda tentación que se le presenta a Jesús es los bienes materiales, ¿verdad? Los bienes materiales, un aspecto también que muchas veces nosotros los seres humanos descuidamos. El dinero, eh, el querer ganar, tener para gastar, gastar y gastar, el consumismo de por medio, ¿no? El poder, ¿no? Si te arrodillas delante de mí, todos estos reinos serán tuyos, todo este poder será tuyo. Cuando se encuentra embebida la persona en los bienes materiales, cuando se encuentra hundida en estas cuestiones del dinero, se olvida muchas veces del prójimo, se olvida de los derechos de los demás. Por dinero se puede matar a otra persona. Por dinero puedes pasar sobre los derechos de las personas, ¿no? Lo que se quiere es llenar ese afán de dinero. Tengamos mucho cuidado también en esto. El dinero cega a las personas. El dinero, por lo general, viene a ocupar el lugar de Dios en las personas que no están bien afianzadas en estas cosas espirituales, en estas dimensiones espirituales de la persona, ¿no? El dinero viene a ocupar un lugar primordial en la vida de las personas. Se llega incluso a pensar que el dinero lo es todo. Con dinero puedes hacer y deshacer. Sí, sí, pero hay cosas que el dinero no compra. La felicidad, por ejemplo, la estabilidad, la salud, la estabilidad emocional, psicológica. La última tentación que nos presenta el Evangelio es el afán de tentar a Dios, ¿verdad? El afán de abusar de la confianza para con Dios, ¿verdad? Entonces, también nosotros, hermanos, hay que reconocer que nuestro fundamento, que nuestro único fundamento, va a decir el Salmo, nuestro picacho rocoso es el Señor, solamente Él, nuestra seguridad. Pero que eso no nos da pie para que nosotros abusemos de la confianza delante de Dios. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta para este tiempo de Cuaresma es la treta que juega la tentación en la vida del hombre. La tentación siempre se va a presentar como algo agradable, como algo antojable, algo apetecible, va a decir el libro del Génesis, cuando se le presenta la tentación a Adán y Eva, ¿no? Algo que gusta, algo que llena el ojo, ¿no? Por lo general es así. La tentación se presenta de esta forma. Pero hay que tener claro también, hermanos, que cuando se presenta la tentación, sea de la índole que sea, no hay pena, no hay vergüenza. Pero una vez que el pecado, más bien que la tentación se ha consumado, se ha hecho, se ha convertido pecado ya, la vergüenza regresa. La vergüenza regresa y hay que actuar de la siguiente forma. No podemos nosotros ignorar esta treta, este juego, ¿verdad? Que lleva adelante la tentación. La tentación, les vuelvo a repetir, se presenta sin pena, sin vergüenza, al contrario, muy agradable, muy apetecible, pero una vez que la tentación, que todavía no es pecado, se llega a consumir, se convierte en pecado, la vergüenza regresa. Y empiezan los remordimientos de conciencia. Pero ¿cómo hice esto? ¿Cómo es posible? Ahora, ¿cómo voy a ir a confesarme? ¿Cómo le voy a ir a decir al Padre esto que acabo de hacer? Me da vergüenza.
Y es un juego increíble, pero que muchas veces orilla a las personas a no reconciliarse con el Señor. Tengamos cuidado con estos juegos de la tentación. Entonces, hermanos, el día domingo, el día de mañana, estaremos reflexionando esta dimensión del hombre, su debilidad, su concupiscencia, pero eso no quiere decir que no tenga herramientas o que no tenga las capacidades para superar esta situación. El hombre está capacitado para superar, para vencer las tentaciones y, por supuesto, acceder a los bienes eternos. No me queda más que despedirnos. Saludamos con mucho gusto a todos ustedes, hermanos, que nos siguen a través de las redes. Los invitamos a que sigan recomendándonos, a que sigan dándole like a nuestros programas. Que Dios los bendiga. Vamos a pedir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un abrazo muy fuerte en Cristo a todos. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.